El tema de hoy, sanidad interior a través de las pruebas espirituales. Vamos a hablar de este tema de sanidad espiritual a través de las pruebas, de las circunstancias complicadas que nos toca vivir. Bien, el objetivo principal de este mensaje es escudriñar la relación que existe entre las pruebas y la sanidad espiritual. Pruebas y sanidad espiritual. Sanidad espiritual o sanidad interior que va en un proceso de crecimiento en nosotros. Pero este proceso de crecimiento depende de una medida y es en la medida en que permitamos ser tratados y renovados por estas experiencias, por estas pruebas que son aparentemente perjudiciales para nuestra comodidad o conveniencia. La misma vida terrenal del hombre es una prueba, es un examen, es una demostración de lo que podemos cambiar y transformar en nuestra propia existencia. Porque definitivamente, a través del corto lapso de tiempo que denominamos nuestra vida, Dios prueba las obras, las intenciones, los pensamientos y las acciones de nuestra alma. Él prueba las intenciones de nuestro corazón. El Señor utiliza métodos divinos para probar a los creyentes. Métodos divinos, fíjate, para probar a los creyentes, para probar a sus hijos. Estos procedimientos que utiliza el Señor son particularmente diferentes de una persona a otra. Él precisa y requiere sanar nuestra alma. Necesita que nosotros crezcamos en el espíritu y menguemos en la carne. Él demanda que sus hijos sean portadores de luz, la luz del Evangelio del Reino. Este tipo de pruebas e infortunios que vivimos nosotros como hijos de Dios son señales. ¿Pero qué tipo de señales? Son señales de purificación, de la purificación que Dios tiene que llevar a cabo en nuestra vida para hacer en nosotros relucir su verdad, su gloria y su perfección. De manera puntual, quiero referirme a que el Señor utiliza diferentes métodos divinos para probar nuestra fe. Hoy vamos a analizar 7 de estos procedimientos o medios a través de los cuales el Todopoderoso pule y perfecciona nuestro caminar, conformándonos cada vez más como soldados de su ejército. Y esto con el objetivo de las batallas espirituales y físicas a las que tenemos que enfrentarnos en este final de los tiempos. Es un tiempo complicado. Es muy duro lo que la iglesia del Señor también va a atravesar por este fin de los tiempos. Y el Señor necesita conformar un ejército de soldados valientes. Bien, estos 7 procedimientos o ordenamientos espirituales a los que me referí son los siguientes. Voy a mencionarlos y después vamos a analizar uno por uno con su correspondiente soporte bíblico. Bien, estos ordenamientos espirituales son, primero, el Señor exige grandes sacrificios. Segundo, nos lleva por caminos difíciles. Tercero, nos otorga libre albedrío. ¿Haz una prueba? Sí, lo vamos a ver. Nos otorga libre albedrío. 4. Propone tareas difíciles. 5. Permite que sus hijos sufran. Sexto, permite la tentación. Y séptimo, también nos prueba a través o por medio de su tardanza, es decir, de las tardanzas divinas.
Bien, ya los enumeramos, ahora vamos a desglosar cada uno de estos 7 aspectos, métodos u ordenamientos que el Señor tiene para probar a sus hijos. Bien, exige grandes sacrificios. Algunas veces el Señor pide que nosotros hagamos grandes sacrificios, que tengamos privaciones, que renunciemos a muchas cosas. Vamos a la palabra a Génesis 22, 1, 2. Vamos a leer Génesis 22, 1, 2. Dice, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Fíjate, exige grandes sacrificios, pero vamos a darnos cuenta que este es un tipo de los sacrificios más exigentes, pero hay otro tipo de sacrificios. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ok, este es uno de los métodos divinos en el que el Señor prueba nuestra alma y nuestro espíritu. En este caso, Él exige una ofrenda, un holocausto, un sacrificio para rendirle culto. Él hace esta exigencia como obediencia y prueba de parte de Abraham. El sacrificio de un padre a un hijo en un lugar alto. Una prueba. Esto es una demostración y una experiencia de fe. Y entre otras cosas, esto es una verdadera adoración. A la mayoría de sus hijos, el Señor les ha pedido otro tipo de grandes sacrificios. No necesariamente tiene que ser el mismo, de que vayamos a ejecutar a un hijo, ¿no? Pero a la mayoría de todos sus hijos, el Señor le ha pedido otro tipo de grandes sacrificios, inspirados en el resultado de vivir una vida diferente y apartada para Él. Cada uno de nosotros somos conscientes y sabemos qué nos ha pedido, qué nos ha encargado, encomendado o qué ha requerido Dios de nosotros. Debemos actuar en consecuencia a su solicitud, ya que de esto depende nuestro bienestar espiritual y a la larga las bendiciones que Él tenga para derramar sobre nuestra vida. Bien, este era el primero. Recordemos que el Señor nos exige grandes sacrificios. Vamos al segundo. Nos lleva por caminos difíciles. A veces Él nos guía, nos encamina, nos orienta por caminos o trayectos difíciles y complicados. Vamos a Deuteronomio 8:2. Deuteronomio, uno de los 5 primeros libros, Deuteronomio 8:2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Bien, este es otro tipo de prueba espiritual. Nos aflige, nos abate, nos apesadumbra, nos deja en medio de angustias y aflicciones para saber si somos sinceros y deseamos obedecerlo o no. Él nos observa en medio de los problemas y las tribulaciones para estar seguro de que en obediencia guardamos sus leyes espirituales, sus mandamientos o sus requerimientos. Este es el camino de los verdaderos creyentes. Tener el éxito, tener el temor de Dios en nuestro corazón y guardar sus leyes divinas. Entonces, fíjate, ya terminamos el segundo punto,
que es que nos lleva por caminos difíciles. Entre otras cosas, los caminos del Señor no son fáciles. Él mismo habla en su palabra de que sus caminos son estrechos y difíciles. No son amplios como los caminos del mundo. Entonces Él nos lleva por caminos difíciles. Nos exige grandes sacrificios. Vamos al punto 3. Nos otorga libre albedrío. Libre albedrío. Como ya les dije, ustedes considerarán que el hecho de que el Señor nos otorgue el libre albedrío o el poder de decisión entre Él y otras cosas, ¿es una prueba? Sí, es una prueba. Nos vamos a dar cuenta de que Él nos otorga libre albedrío. Otro tipo de prueba que Él permite en nuestras vidas es que tomemos nuestras propias decisiones. Y fíjate que esta es una prueba. Vamos a Primera de Reyes 3:5. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Aquí observamos una aparición divina en sueños. El gran yo soy le hace una propuesta a Salomón, donde él podía escoger lo que quisiera, lo que él quisiera. La decisión que debía tomar Salomón era una prueba espiritual para andar en la verdad. Y observamos que Salomón la tomó para ser una buena influencia de rectitud y justicia. Más adelante, si nosotros analizamos o leemos los versos siguientes, notamos la humildad de este gran líder, pidiendo discernimiento y sabiduría de Dios para dirigir el destino de esta gran multitud, de este gran pueblo escogido por Dios. Iglesia, el Señor admite que nos inclinemos a los deseos de nuestro corazón, es decir, nos da libre albedrío o la capacidad de tomar decisiones, nos da el poder de elección, pero nosotros debemos actuar y decidir con sabiduría. Bien, vamos a la cuarta. La cuarta es que Él nos propone tareas difíciles. Muchas veces el Señor nos propone tareas, trabajos u ocupaciones duras, penosas, dificultosas, que a veces nosotros ni siquiera podemos entender. Vamos a Juan 6:5-6. Juan 6:5-6 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe era uno de los discípulos de Jesús. Y en el contexto de este pasaje, Juan nos está hablando de que Jesús alimenta a más de 5,000 personas. Aquí vemos un poder sobrenatural no comprendido por Felipe, una situación extrema en la cual se vieron involucrados instrumentos débiles en su humanidad como Felipe. Pero el Señor Jesucristo, en su omnisciencia, siempre tiene la respuesta. Él sabía lo que tenía que hacer, él sabía lo que iba a hacer. Es la providencia protectora que nos permite confiar en situaciones y cosas irrealizables e imposibles para nosotros. Bien, este era el cuarto ordenamiento o el cuarto procedimiento a través del cual el Señor prueba nuestra vida. Quinto, al permitir que sus hijos sufran. Otras veces, en medio de pruebas y tribulaciones, Él permite que nosotros, como hijos de Dios, es decir, como sus hijos, suframos. Vamos a Hechos 16, 23, 24. Hechos 16, 23, 24. Después de haberles azotado mucho,
los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Acá está hablando de dos grandes hijos de Dios, de dos grandes personajes de la iglesia primitiva, Pablo y Silas, ¿no? Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Este pasaje nos presenta a dos hijos de Dios, a dos personas convertidas al cristianismo. Ya les dije que se trataba de Pablo y Silas, que habían sido encarcelados por causa del Señor Jesucristo, por estar predicando el Evangelio de salvación. Sin duda, esta es igualmente una prueba de persecución espiritual, de calumnia, de azotes, de humillación. Y a pesar de su encarcelamiento y crueldad, ellos siguieron regocijándose, se gozaron en cánticos, alabanzas y devoción por su gran maestro hasta la medianoche. Entonces fíjate que el Señor permite que sus hijos sufran. Sexto punto, al permitir la tentación. El Señor nos prueba al permitir la tentación. Otra forma en que Dios nos prueba pone de relieve la tentación, la seducción, los estímulos sensoriales. Vamos a Santiago 1:12. Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta es una más de las pruebas espirituales de las cuales debemos nosotros obviamente apartarnos, alejarnos de los malos deseos, no dejarnos influenciar por las atracciones del pecado. Los frutos pecaminosos, o en otras palabras, las obras de la carne, originan infracciones a las leyes de Dios. Y recordemos que la paga del pecado es muerte espiritual y muchas veces física. Debemos regocijarnos y estar satisfechos cuando haya estabilidad y dominio propio en nosotros para soportar esas tentaciones que nos pone la vida. Una de las promesas divinas es una corona, como lo dice aquí, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, una de las promesas de Dios es una corona que es un premio y el honor más grande que se puede recibir. Esta corona, pues, es una corona de vida eterna. Bien, hemos visto 6 puntos a través de los cuales el Señor prueba nuestra fe, prueba si realmente nosotros estamos dispuestos a estar en medio de tribulaciones, de angustias, de problemas, de exigencias que Él nos hace. Bien, y como séptimo punto, a través de las tardanzas divinas. O sea, el Señor muchas veces se demora en contestar, ¿no? Él a veces prueba el valor y la paciencia que tenemos nosotros a través de la demora en su respuesta, de su retraso en las soluciones que supuestamente nosotros esperamos, o el atraso en sus contestaciones. Y muchas veces el Señor nos contesta de una forma que es como contraria incluso a lo que nosotros esperamos. Bien, vamos ahora a ver el soporte bíblico. Para este punto tengo varios versículos. Entonces recordemos que estamos analizando a través de las tardanzas divinas. Salmos 13:1. Salmos 13:1 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?
Fíjate, aquí vemos al profeta, creo que era David, está preocupado, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Él necesitaba una respuesta, necesitaba una solución, necesitaba una contestación. Y el Señor no respondía. Bien, vamos a 2 de Pedro 3:9. Nuevo Testamento es casi una de las cartas finales, de los libros finales. 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bien, aquí nos está hablando acerca de la promesa de la segunda venida. Dentro de las promesas divinas está esta, su segunda venida, y la consumación de todo lo que se predice en las Sagradas Escrituras, lo que nos hablan los libros, bueno, más que todo proféticos, ¿no? Pero nosotros también debemos acondicionarnos a la medida del tiempo de Dios, a su conocimiento, a su voluntad que es siempre perfecta. Nosotros debemos estar expectantes y listos para ese gran día, es decir, del regreso, el retorno o la segunda venida del Señor Jesucristo. Debemos estar listos y preparados para ese gran día, en piedad, en santidad, en conducta, pero también en paciencia. Vamos al Salmo 69:3 para ver otro ejemplo de esto. Dice, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Aquí vemos a David levantando un grito de angustia, aguardando la ayuda de Dios, en medio de aflicciones, desalientos, persecuciones de enemigos que tienen malicia, que son malos, que son impíos. Debemos buscar de manera permanente a Dios. Debemos esperar en Dios. Ya para terminar, y como se afirmó al comienzo de este mensaje, hemos considerado que la vida misma es una prueba. Como escribió un profeta hace aproximadamente 3000 años, que el tiempo que se nos ha dado debajo del sol tiene que producir resultados positivos o negativos, que nosotros, los cristianos, debemos por norma y por defecto provisionar y dar ante Dios, ante nosotros mismos y ante los demás frutos espirituales de grandeza, de piedad, de misericordia. Todas estas observaciones que hemos tratado el día de hoy en relación a este tema, que recordemos que son pruebas espirituales y que a través de estas pruebas espirituales se produce en nosotros nuestra sanidad interior, nuestra sanidad espiritual. Pero todas estas observaciones se relacionan entre sí y demuestran que Dios está empeñado y comprometido con la sanidad espiritual y física de su pueblo, de su iglesia de reino. Pero según su misma palabra, necesita perfeccionarnos en los caminos de la fe, necesita afinarnos conforme a sus normas y procedimientos. Pero para que esto sea posible, Él precisa corregirnos, cambiarnos, transformar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, y recurre, como lo vimos, a estos ordenamientos o pruebas espirituales, de las cuales hemos hablado, de las cuales hemos empleado para este mensaje 7 de las más importantes, pues pruebas espirituales.